de Hechos, ¿sí? Hechos capítulo 9. Vamos a recapitular brevemente qué es lo que el libro de Hechos en este capítulo nos ha ido hablando. Básicamente este capítulo 9 del libro de Hechos es muy conocido. ¿Por qué? Porque en este capítulo podemos encontrar la conversión de Saulo, ¿no? La conversión de Saulo, que más adelante lo van a conocer como Pablo, ¿no? Entonces, el Pablo, el autor de muchas cartas en el Nuevo Testamento, Pablo, el que hizo 3 viajes misioneros, y en esos 3 viajes misioneros él pudo comenzar muchas iglesias. Pablo, el que escribió la mayor cantidad de cartas o epístolas en el Nuevo Testamento, a los Gálatas, a los Corintios, a los Éfesos, a los Filipenses, a los Tesalonicenses, y así, muchos podríamos mencionar, escritos por la autoría de Pablo, un hombre muy usado por Dios, pero en este capítulo 9 hemos visto su conversión, ¿no? Entonces, brevemente vamos a ver, voy a hacer una recapitulación. Dice Pablo, vemos que, o Saulo comienza a mostrar la Biblia, su nombre, ya desde el finales del capítulo 7 y a inicios del capítulo 8 lo mencionan en su faceta de joven prominente fariseo, ¿no? Y dice que cuando Esteban, el predicador, fue apedreado, dice que las ropas de Esteban pusieron a los pies de un hombre, un joven llamado Saulo, ¿no? Que estaba dentro de los fariseos del Sanedrín. Entonces vemos desde ahí, pero también entonces eso nos da a entender que este Saulo había escuchado el mensaje, la predicación de Esteban. Entonces podríamos decir que desde aquel entonces, o de mucho más atrás, Dios ya lo estaba inquietando, Dios ya lo estaba llamando de alguna manera, ¿no? Porque este hombre también, la Biblia lo describe, él mismo se autodescribe en sus cartas que él era muy celoso de la tradición de sus padres. Y también él describe en sus cartas, en Filipenses, que él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Entonces, si nosotros unimos toda esta información, también vemos que al inicio del libro de Hechos, capítulo 3, 4, 5, mientras los apóstoles, Pedro, Juan, básicamente, predicaban el evangelio, constantemente eran apresados por los judíos, por los sacerdotes, y eran llevados al Sanedrín, ¿no? Y ahí los cuestionaban. Y lo más probable es que este joven, Saulo, también estaba ahí, ¿no? Entonces, y ahí también escuchó el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la resurrección, porque eso es lo que hacían los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces yo creo que Dios lo venía inquietando de mucho más atrás, pero ya en este capítulo 9 vemos la consumación, cómo es que cuando él, entercado en su celo de sus tradiciones, en su celo de fariseo, él está persiguiendo a los seguidores de Cristo, de pronto se le aparece el Señor Jesucristo como una luz resplandeciente y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y es interesante, ya lo hemos visto a detalle estos pasajes, y dice que él cae al suelo, cae al piso y de pronto queda ciego y él le dice, ¿quién eres, Señor? Le hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesucristo o yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, la segunda respuesta de Saulo es, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, anda, ve a Damasco y quédate ahí, ¿no? Y ciertamente es llevado, dice, él no podía ver, es llevado a Damasco, y estando en Damasco, dice que él está orando, ¿no? Entonces, después de haber tenido este encuentro con el Señor Jesucristo, este encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo, y entender de alguna otra manera que lo que estaba haciendo era estar dándole la contra a Dios en todo momento, porque eso es lo que le dijo, ¿por qué te das cosas contra el aguijón? Estaba intercado en su religiosidad. Ahora este hombre está siendo humillado y está en oración y ayuno en Damasco. Ahí viene un hombre llamado, Dios usa un hombre llamado Ananías, viene y es interesante cuando Dios habla a Ananías y le dice, anda, ve donde Saulo, que está en la calle tal, en la calle, la derecha se llama la calle, en la casa de un tal Judas, anda, ve y ora por este hombre porque instrumento escogido me es este. Pero es interesante que cómo es que Dios revela, ¿no? Cuál tenía el propósito que Dios tenía con Saulo. Entonces, no es que de pronto Dios dijo, este está persiguiendo a los cristianos, entonces a ver, ¿qué hago con este hombre? No fue así.
Dios desde mucho atrás ya lo había escogido para ser el predicador que terminó siendo ser. Entonces, esto es un cumplimiento que Dios había establecido dentro de los planes de Dios. Entonces, es por eso que Saulo más adelante va a escribir, ¿no? De que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aún estas cosas, cuando lo encomiendas, lo pones en las manos de Dios, al final van a ser para bien, ¿no? Y todo esto se está dando en un contexto de persecución. Entonces Ananías dice, tiene cierto temor, cierto cuestionamiento con Dios y le dice, ¿sabe qué, Ananías? Anda, ve, qué instrumento escogido me es este. Y le dice, ¿no? Y es necesario que él sepa que va a padecer por mi nombre. Entonces le está diciendo, pero que ejercer este llamado no iba a ser fácil, sino iba a padecer Saulo al ejercer este llamado, esta función, esta nueva etapa en su vida, ¿no? Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Ananías ciertamente cumple con esto, va, ora, Saulo dice, viene el Espíritu Santo sobre él y Saulo se bautiza rápidamente, se identifica con el cuerpo de Cristo y hasta ese punto hemos llegado. Y ahora viene la continuación de esta conversión de Saulo. Mira qué es lo que hace un recién convertido. Saulo no tenía años de creyente, tenía días de creyente. Y mira lo que comienza ahora en la vida de Saulo. Quizás con toda esta narración has recordado un poco cómo es que Dios impactó tu vida o cuándo fue tu conversión al Señor. Y esto te va a recordar mucho, entonces. Verso 20, mis hermanos, capítulo 9, verso 20, vamos a leerlo ahora sí, dice, verso 20 dice, enseguida, después de todo lo que les he narrado, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá para llevarlos presos antes que ante los principales sacerdotes. Entonces, vemos aquí a Saulo, después de haber se convertido, haberse bautizado, vemos a Pablo de pronto predicando a Cristo en las sinagogas. Y nuevamente vamos a definir o brevemente vamos a explicar qué es una sinagoga. Una sinagoga venía a ser una especie de casas, ¿sí? Casas que albergaban, donde, por ejemplo, ciudades fuera de Jerusalén, porque esto está dándose en Damasco, a 240 kilómetros fuera de Jerusalén. Entonces, en ciudades donde estaban fuera de Jerusalén y donde pronto en esas ciudades se encontraban como mínimo 10 judíos, ellos formaban una sinagoga, una especie de casa de oración, ¿no? Era una casa donde se reunían los judíos y ahí comenzaban a estudiar la ley, comenzaban a tener sus tiempos de oración. Eso era una sinagoga, básicamente, una casa de oración, pero de los judíos, no necesariamente los cristianos, sino de los judíos, ¿no? Entonces, que se daban en diferentes pueblos. Entonces, vemos algo interesante aquí. Saulo era judío, fariseo de fariseos. Y Saulo llega a Damasco, entonces va a una sinagoga y comienza a predicar de Cristo. Ahora, en este lugar, Damasco, también ya estaban los creyentes, ¿correcto? Ya estaban los creyentes. Y lo más probable que cuando tú escuchas que Saulo está en la ciudad y que de pronto Saulo está en la sinagoga, lo más probable que ellos lo que esperaban era que de pronto ahora Saulo saque las cartas que le habían dado los sacerdotes y diga, ¿sabes qué? Todos los que son cristianos me los llevo, ¿no? Porque eso es lo que él hacía. Tomaba prisioneros a los creyentes, los asolaba, dice, las casas, las iglesias, las reuniones de oración. Entonces, lo más probable es que lo que se esperaban era que de pronto saque este edicto y diga, me los tengo que llevar presos. Pero les sorprendió pues, cuando él entra a la sinagoga, comienza a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, hay un cambio radical en Saulo, porque de pronto él venía persiguiendo a los que predicaban esto y ahora vemos a él predicando esto que él supuestamente había ido a eliminar. Entonces lo vemos dando el mensaje. Y vemos cómo es que los judíos ahí en ese lugar no tanto se quedan atónitos por el mensaje, ni siquiera cuestionan el mensaje, sino vemos que se quedan atónitos por el cambio de vida radical que ha ocurrido en Saulo. Entonces,
no discuten, no, pero ¿sabes qué? Pero Cristo no es el Hijo de Dios, no se meten en esos temas, ¿ya? Aunque lo cuestionaban, pero vemos sobre todo que ellos se quedan atónitos porque de pronto es Saulo el que está predicando este mensaje. Entonces, mis hermanos, este mismo Saulo está viviendo algo que él más adelante iba a escribir. Saulo más adelante en su carta a los Corintios escribió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y ciertamente se está cumpliendo en su vida. De perseguidor, ahora está de perseguidor de cristianos, de perseguidor de Cristo, ahora está de predicador de Cristo. Un cambio radical. Eso es a lo que la Biblia lo llama la vuelta de 180 grados, la media vuelta. Eso se llama arrepentimiento, eso se llama cambio de vida. Te hago una pregunta. No sé cuánto tiempo tengas de convertido, pero Saulo tenía días. No sé cuánto tiempo tengas tú de convertido. Bueno, yo tengo aproximadamente 15 años de convertido. La pregunta es, no tanto está en cuánto tiempo tienes de convertido, sino, ¿estás predicando a Cristo? ¿Estás anunciando que Él es el Hijo de Dios? O de pronto dices, no, pero es que tengo que conocer más Biblia y más adelante lo haré y no sé, porque es una responsabilidad tan grande, pastor, usted sabe, son las cosas. Es una responsabilidad muy grande, sí, y Pablo mismo escribió a Timoteo que no imponga las manos con ligereza, pero cuando se debe a ocupar o como responsable de un ministerio en la iglesia. Pero para el hecho de predicar el evangelio, no hay edad, no hay edad ni tiempo de cristiano. Tú recién convertido puedes predicar a Cristo. El mismo Señor Jesucristo cuando de pronto sanaba a un cojo, a un ciego, lo mandaba y que vaya y que anuncie. Entonces, definitivamente no hay una edad, no podemos poner como excusa diciendo es que no estoy preparado. Ciertamente Saulo tenía toda una preparación previa como fariseo, pero vemos cómo es que Dios todo esto a la luz de su palabra lo está usando para bien, ¿no? Lo poco que conoces de Jesucristo ya lo puedes ir anunciando, ya lo puedes ir anunciando. Y eso vemos aquí en Saulo, mis hermanos, de perseguido a predicador. Entonces, ¿cuánta responsabilidad hay en nosotros de predicar a Cristo? ¿Cuánta responsabilidad hay? Ayer tuvimos una reunión con nuestro amigo Doug, ¿no? Y quizás tiene algo que ver con la reunión, pero, por ejemplo, ¿no? Él habla mucho de creacionismo, lo que nosotros abrazamos como creyentes, ¿no? Pero también llevamos a una conclusión, que estamos en un mundo donde todo es evolucionismo, donde desde los colegios es evolucionismo, ¿no? Desde todo enfoque es la evolución, de tal manera que el creacionismo esta creencia que nosotros tenemos de que Dios es el que ha creado todo, lo han dejado desfasado a un costado y hay un pequeño remanente que enseña esto. Uno de ellos es Doug, ¿no? O sea, son pocos los que enseñan creacionismo. ¿Por qué? Porque involucra preparación, involucra meterte más, involucra estar centrado en la palabra, pero eso debe llamar nuestra atención. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros como padres de que nuestros hijos crezcan sabiendo que hay un creador? A veces decimos, bueno, ya está en el colegio, ya está yendo, ahí está aprendiendo las materias, pero ¿qué materias está aprendiendo? No es que todas las materias sean malas, pero en medio de esas materias hay mucho evolucionismo, hay mucho ateísmo, hay mucho libertinaje, hay muchas verdades relativas en medio de esas materias. Nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo por ellos? Estamos constantemente predicándole a Cristo, estamos mostrándole que lo correcto en donde no hay equivocación es en la palabra de Dios, donde no hay errores la palabra de Dios. Entonces, no necesitamos tener años de preparación. Y si tú crees que lo necesitas, prepárate. O sea, no hay opción a decir, bueno, más adelante hablaré de Cristo. Desde ya puedes hablar de Cristo en tu círculo de amigos. Coge temas, ¿no? Por ejemplo, ayer vimos los dinosaurios. Coge temas como esos, pero para llevar a las personas a Cristo. No para ganar debates, sino para llevar personas a Cristo. Aquí vemos a Saulo yendo a su círculo más cercano. ¿Dónde me van a recibir? En una sinagoga. Definitivamente, ¿no? En una sinagoga, porque él era fariseo de fariseos, pero va a la sinagoga y presenta a Cristo. Más allá de los problemas e inconvenientes que le iba a causar después de esto.
Entonces, aquí vemos una clara respuesta o consecuencia de las preguntas que él hizo. ¿Quién eres, Señor? Soy Cristo, soy Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Instrumento escogido me es este, y es necesario que padezca por mi nombre. Saulo sabía quién era Jesucristo ahora y va y predica quién es Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga? Instrumento me eres. Ahora está siendo instrumento. Y ciertamente a causa de esto va a padecer. Mira lo que dice el verso 22. El verso 22 es muy interesante, dice. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesucristo era el Cristo. Y vemos, no sé, aquí hay opiniones divididas en cuanto a los comentaristas, porque algunos dicen se esforzaba en sus fuerzas, ¿ya? Pero lo que debemos ver claramente es de que definitivamente Saulo ya tenía el Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo que lo estaba llevando a anunciar el mensaje del Evangelio. Haya sido en sus fuerzas o no haya sido en sus fuerzas, pero él estaba anunciando a Jesucristo. Estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Y ciertamente Saulo tenía una preparación, ¿no? Él dice era de la iglesia, digo, del discípulo del maestro Gamaliel. Entonces tenía mucha preparación. Y hay algo interesante, ¿no? Pero también aquí la Biblia nos muestra algo interesante, que muchos de los judíos dice que no se convertían, sino se confundían, ¿no? Se confundían, dice. Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y también esto nos debe llevar a entender, si Saulo mismo, teniendo todo el conocimiento previo que él tenía, estando guiado por el Espíritu Santo, está predicando el Evangelio, no necesariamente está causando conversión en las personas. Entonces debemos descansar también en esto, ¿no? Tú has sido llamado a anunciar el Evangelio, no has sido llamado a convencer ni a convertir personas. Esa es una función netamente del Espíritu Santo. Entonces, no te frustres si de pronto hay alguien que dice, no me convences. Es que el que lo va a convencer no eres tú. Tampoco te lleves la gloria cuando lo convenzas, porque de lo que debes estar seguro es que esa persona esté convencido por Dios, no por ti, porque te puede dar la razón a ti, pero ¿qué hay de su comunión con Dios? ¿Qué hay de su fe con Dios? Entonces, ciertamente estamos llamados a predicar a Cristo, pero no a convencer a las personas. Muchos te cuestionarán, como a Saulo lo van a cuestionar acá, no, lo van a cuestionar de alguna manera, pero recuerda, él va a continuar, ¿no? Mira. Entonces dice, mira, 23, dice, pasados muchos días, los judíos, estos judíos a quien él trataba de convencer, dice, a quienes los confundía mínimamente, a quienes les demostraba que Cristo era Jesús, mira la respuesta de estos judíos, dice, pasados muchos días, los judíos volvieron en consejo, ¿para qué dice? Para matarle. Entonces, ¿qué es lo que quisieron hacer con Saulo a raíz de toda esta predicación? Quisieron matarlo. Quisieron matar a Saulo a causa de la predicación. Y ya de comienzo comenzamos a ver cómo es que de alguna manera su ministerio no iba a ser fácil. Desde sus primeras predicaciones vemos de que va a haber de perseguidor, ahora él va a ser un perseguido. Correcto. Entonces, de comienzo ya vemos de que el ministerio no es fácil. Muchas veces trae padecimientos, ¿no? El mismo Señor Jesús dijo, instrumento escogido me es este, y va a padecer por mi nombre. Entonces, realmente hay que entender este principio que de pronto dijimos, yo voy a predicar a Cristo, por lo tanto todo me va a ir bien, pastor, porque estoy predicando a Cristo. Sí, ciertamente, la promesa es de que Él te va a sostener y que nada ni nadie te va a arrebatar de su mano. Esa es la promesa. Pero de que la puedas pasar mal, la puedas pasar mal. Y Pablo va a ser un ejemplo de esto en todo el libro de Hechos. Aquí están queriendo matarle. Más adelante vamos a ver cómo lo están apedreando. Más adelante vamos a ver cómo está en la cárcel a causa de la predicación. Entonces, no te quiero asustar, no te quiero asustar. Quizás estamos en otros tiempos, pero las aflicciones pueden venir de diferentes aristas, de diferentes maneras. Pero ¿sabes qué? Si tú realmente sabes a quién estás predicando y realmente sabes qué instrumento eres escogido por Dios, no te rindas, continúa, al igual que este hombre.
continúa anunciando su evangelio. Entonces aquí dice, pasaron muchos días, y pasaron muchos días también, él lo explica, te dejo como tarea, lo explica claramente en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 13 al 18. Él explica qué es lo que sucedió en este pasaje, en estos muchos días. Él explica que fue llevado por 3 años a Damasco y Arabia. Entonces Pablo tuvo un tiempo de preparación entre Damasco, que estaba ocurriendo estas cosas, y entre Arabia, ¿no? Entonces, él claramente explica que en estos muchos días que nos dice la Biblia, él tuvo un tiempo en estos 2 lugares, ¿no? Todavía no ha ido a Jerusalén, todavía no ha ido donde están los discípulos, donde están los apóstoles. Él está en Damasco, a donde había ido a perseguir a los cristianos, y después de aquí es llevado a un lugar llamado Arabia, ¿no? Él lo explica en su carta a los Gálatas. Lo voy a leer, el capítulo 1, verso 18, brevemente. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, después de esto nosotros vamos a ver cómo él va a Jerusalén. Pero aquí está explicando que después de haber estado en Arabia, ¿sí? En Arabia dice, ¿no? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con ellos. Pero si tú lees desde el verso 13 al 18, él manifiesta que estaba en este lugar llamado Arabia, ¿no? Y entre Damasco y Arabia él estaba en ese lugar. Entonces, te lo dejo como tarea, porque recordemos, el tiempo es corto. Entonces dice, mira, verso 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas el día y de noche para matarlo. Entonces, cuando Pablo está en este entusiasmado en predicar a Cristo, definitivamente Pablo era un hombre de choque, ¿no? Muchos lo caracterizan por tener un carácter enérgico, ¿no? O sea, mínimo los confundía, quizás no los convencía, pero mínimo confundía, ¿no? Y estaba disputando con estos hombres, presentando a Cristo. Entonces dice el verso 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo. Es decir, los judíos querían matarlo y Saulo se entera de esto, ¿no? Y dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche, ¿para qué? Para matarle. Razones suficientes como para un hombre decir, ¿saben qué? Mejor dejo de predicar. Mucho mejor estaba como perseguidor, ¿no? Porque como perseguidor tenía todo el aval, más bien para yo encarcelar. Pero ahora, por predicar a Cristo, se ha invertido la cosa, porque me quieren matar, me quieren hacer daño. Y dice, lo estaban al acecho, guardaban, dice, de día y de noche las puertas de la ciudad, ¿no? Viendo qué momento se aparece Saulo para matarlo. Dice verso 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. De película, ¿no? Damasco era una ciudad amurallada, ¿sí? Y dice que los demás hermanos, los discípulos que estaban en Damasco, los creyentes de Damasco, ¿qué es lo que hacen con Saulo? Lo cogen, dice, en una canasta, no me imagino, o sea, lo suben en una canasta y lo bajan por los muros de la ciudad, ¿no? Y así Saulo escapa de estas acechanzas de los judíos que querían matarlo. Y cuando yo leía esto decía, qué emocionante, ¿no? Porque full adrenalina, al que le gusta la adrenalina, como que estás sirviendo a Dios, son tus primeros años y de pronto ahora te quieren matar, pero al mismo tiempo ves la protección de parte de Dios, el ingenio de tus hermanos y cómo es que te están bajando por una canasta de película, ¿no? Y si se rompe la soga, no se rompe la soga, y cómo es que luego estás huyendo. Definitivamente es emocionante poder ver, ¿no? Y es que realmente el cristianismo no se debe a emociones, sino a convicciones, pero eso no quita que involucre emociones. O sea, el hecho de que tú prediques la palabra de Dios, no lo prediques porque hoy me siento bien, porque estoy emocionado. Predícalo por convicción, pero no quites tu emoción, tu pasión al momento de predicarlo, al momento de anunciar a Cristo. El cristianismo involucra emociones. Si tú de pronto te impresionas por lo que Dios está haciendo aquí con Saulo, observa un poco tu vida. ¿Está siendo emocionante en el Señor? ¿Está siendo apasionado por el Señor? ¿O de pronto se ha vuelto algo monótono?
Se ha vuelto algo cotidiano, rutinario. Ya no me emociono, pastor, cuando hablo de Cristo, ¿no? No lo hagas por emoción, pero cuando lo hagas, emociónate. Porque no estás llevando cualquier mensaje. Estás llevando el mensaje de Jesucristo, del Rey de Reyes. Profesor dice, no, pastor, ya no siento esas ganas de servir a Dios como antes lo sentía. Es que antes sentía. No sirvas a Dios porque de pronto tengas ganas, pero cuando lo hagas, hazlo con pasión. Hazlo con todas tus emociones, con todo tu corazón. Vemos aquí a un Saulo determinado, un Saulo dispuesto a anunciar el Evangelio, aún de alguna manera arriesgando o exponiendo su vida. Pero en ese tomar riesgos, vemos cómo es que Dios también provee su protección divina a este hombre. El que realmente ha conocido a Cristo y lo tiene por Señor, está dispuesto a asumir riesgos. El que realmente le ha hecho la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y ha entendido que es instrumento escogido por Dios y que a veces, y a muchas veces, es necesario padecer por su nombre, no va a echarse para atrás, a pesar de las acechanzas. No sé cuál es la situación que puedas estar pasando. Probablemente a ti no te quieren matar. Pero recuerda que eso no opaque tu pasión, tus ganas de querer servir al Señor, de querer ser un instrumento del Señor. Hazlo con emoción. Verso 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, ya lo que él detalló en Gálatas, después de 3 años que él va recién a Jerusalén, ¿sí? Por eso les decía, en muchos días está lo que justamente él narra en el libro de Gálatas, capítulo 1, de 13 al 18, ¿no? Ahora sí ya vemos cuando él llega a Jerusalén, dice, cuando llegó a Jerusalén, mira, de pronto, ¿no? Tú dices, bueno, estuve en Damasco, donde Dios me llevó como perseguidor, pero en el camino el Señor se me apareció, me he convertido al cristianismo, he comenzado a predicar, el ambiente no, ha sido muy hostil, de pronto han querido matarme, pero gracias a Dios de que de pronto Dios usó una protección divina y me bajaron por una canasta de la ciudad. Tenía todo un testimonio, una historia que contar, ¿sí o no? Y ahora va a llegar a Jerusalén ante los discípulos, a Jerusalén de donde él salió como perseguidor, ahora va a regresar como predicador, ¿no? Y de pronto estás esperando que los apóstoles o los discípulos digan, bienvenido Saulo, bienvenido al grupo de los Christos Lovers, ¿no? O sea, lo más probable es que estaba esperando un recibimiento así como que, qué chévere que Saulo se haya convertido, ¿no? Pero mira lo que sucede, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Otra razón suficiente como para tirar la toalla y decir, si los discípulos, los que han estado con Jesús, es de alegrarse por mi conversión, ahora me están tirando, como decimos muchos nosotros, me están tirando arroz, ¿no? Me están diciendo, no pasa nada contigo, tú lo que quieres es matarnos. Tenían miedo y no creían que él fuese, dice, discípulo. De alguna manera esto es un rechazo, una incredulidad de parte de los discípulos. Y de pronto, de alguna manera también Dios está probando hoy la convicción que hay en Saulo, de que él entienda que el que lo ha llamado no son los discípulos. El que lo ha llamado ni siquiera son los apóstoles. No es Pedro, no es Juan, no es Jacobo los que lo habían llamado al ministerio, sino el que lo había llamado, ¿quién es? El mismo Señor Jesucristo. Entonces, eso es convicción. Más allá si en algún círculo cristiano se ha recibido a bien o no su ministerio que él ahora está ejerciendo, él tenía que continuar. Pero Dios también va a usar a sus hijos para justamente traer esa confirmación al corazón de Saulo. Él tenía motivo suficiente como para ir nada más, media vuelta, entonces, ¿saben qué? Me voy nuevamente al Sanedrín y comenzamos a perseguir cristianos y me la van a pagar. Fácilmente, en la carne cualquiera diría eso, ¿no? No me quieren recibir, prefieren tenerme como perseguidor. Me voy entonces donde los fariseos y vengo con las cartas y me la van a pagar. Pero ese es un corazón carnal, ¿no? Pero mira lo que hace Dios en el verso 27, es muy interesante, vamos a ver un nombre ahí. Entonces dice, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles.
y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces vemos aquí cómo es que Dios usa a un hombre llamado Bernabé. Por algo, ya en el capítulo 5, 4, habíamos visto que este Bernabé tenía un sobrenombre, ¿no? Un sobrenombre llamado Hijo de Consolación. Este Bernabé, vemos en el capítulo 4, 5, que incluso vendió su herencia para dárselos a los necesitados. Definitivamente este Bernabé tenía un corazón de ayudador, un corazón muy bondadoso, ¿no? Y aquí vemos cómo es que este Bernabé, hijo de consolación, esta palabra tomándole, nos lleva a pensar de que lo abrazó, lo dijo, Saulo, ven para acá, bienvenido a las filas del Señor, y ¿sabes qué? Yo voy a dar la cara por ti. Y definitivamente fue y abogó por Saulo ante los discípulos. Y de pronto estaba hablando Bernabé, pues. Bernabé, un hombre que tenía un buen testimonio y un testimonio que los mismos discípulos le habían puesto, hijo de consolación. Y ahora el hijo de consolación está siendo usado por Dios para dar esa bienvenida a Saulo, para decirle, Saulo, no estás solo, yo tengo hijos genuinos. Y vemos como una extensión del amor de Jesús hacia sus discípulos, hacia sus seguidores, a través de Bernabé. Entonces Bernabé va a presentarlos, ¿no?, frente a ellos. Y hasta este punto, mis hermanos, quizás hasta el momento te has estado identificando con Saulo, pero no dejemos desapercibido a Bernabé. ¿Te identificas con Bernabé? Me acuerdo que estudios atrás, debe ser un mes atrás o un mes y medio, hablamos de un hombre llamado Gayo. Y decíamos que deberíamos ser como Gayo, en ese sentido de ser hospedador, ¿no? De ese sentido de estar dispuesto a ayudar al prójimo, a los verdaderos hijos de Dios, a estar apoyando, animando, ¿no? Y hoy también, déjame decirte, deberíamos de buscar ser como Bernabé muchas veces. Hay muchas personas que están buscando el Señor y aún en medio de las iglesias, aún en medio de los cristianos, se sienten rechazados, se sienten ignorados, o a veces nosotros mismos estamos como ellos, ¿no? Pero hoy el Señor nos dice que deberíamos ser como Bernabé, los que debemos tomar la iniciativa de incluir a los demás a redil del Señor, de hacerlos ver de que ellos también son hijos de Dios. Dice en un proverbio que el que quiera tener amigos, muéstrese amigo. A veces estamos demandando, diciendo, a mí no me llama el pastor, tampoco el otro no me llama, no sé, porque hay mucha gente que piensa así. ¿Sabes qué? Y tal vez tú has pensado así también. El pastor no me hace seguimiento, y ciertamente hay responsabilidad en el pastor, pero ¿sabes qué? Todos debemos ser un Bernabé, todos debemos ser personas que animan, que cuando identificamos que alguien está siendo rechazado o olvidado, lo abrazamos y le decimos, ¿sabes qué? El Señor te ama, y lo incluimos a redil del Señor. Eso hizo Bernabé. Y cuán grande obra hizo, porque lo estaba haciendo con uno de los apóstoles del Señor, con uno de los hombres que Dios iba a usar grandemente unos años después. Y ciertamente Bernabé actuó de la mejor manera, incluso aquí, marcando una diferencia frente a los discípulos, a los que habían estado con Jesús. Eso solo lo puede causar el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo habita en tu vida. Entonces, cuando salgas esta mañana, después de haber escuchado este mensaje, di, tengo que ser un Bernabé. Tengo que ser un Bernabé. Y definitivamente también vamos a continuar con la vida de Saulo, ¿no? O te identificas quizás con Saulo, o quizás te está hablando la vida de Saulo y de pronto estás diciendo, oye, tengo 12 años de cristiano y no le he predicado a nadie. No es el pastor diciéndote, es la palabra de Dios hablándote. Saulo tenía días de convertido, estaba predicando a Cristo y le vinieron situaciones difíciles, pero él continúa. Y vamos a ver cómo aquí continúa. A pesar del rechazo, la indiferencia de los discípulos, él va a continuar.
A pesar de que de Damasco lo quisieron matar y lo tuvieron que sacarlo de la ciudad a través de una canasta, él continuó predicando. Entonces, eso se llama convicción. Y cuando lo hacía, dice, con pasión, porque aquí Bernabé, cuando aboga por él, dice que Saulo había hablado en Damasco valerosamente, es decir, con mucho ímpetu, con mucha emoción, con mucha pasión. Entonces, recuerda, hermano, cuando tú compartes un mensaje, un consejo, no sé, unas palabras de oración a alguien de parte de Dios, no lo puedes hacer dudando, hazlo creyendo, porque no tanto está en qué tan letrado eres tú, está en cuál es el mensaje que estás dando. El mensaje que estás dando es mucho más mejor que el mensaje de cualquier presidente de un país. Es el mensaje del Rey de Reyes, del Hijo de Dios, de Jesucristo. De Él es el mensaje. A Él estás presentando. Amén. Entonces, mis hermanos, hasta este punto nos ha hablado grandemente el Señor a través de estos dos hombres. Mira lo que dice el verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces, de pronto, Saulo fue ya incluido. Verso 29 dice, y hablaba nuevamente, vemos a este Saulo, continúa con su predicación, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y nuevamente vemos a Saulo predicando a Jesucristo y ahora entrando en una disputa con los griegos. En la NBI, esta palabra cuando dice con los griegos, debemos entender un poco el contexto y también lo expliqué un poco cuando hablábamos en Hechos capítulo 5, si no me equivoco, cuando levantan 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Cuando dice con los griegos, eran judíos de habla griega. No necesariamente era un griego discutiendo con Saulo, sino eran judíos de habla griega, ¿correcto? Eran judíos de habla griega, que eran judíos que habían estado de pronto en Grecia, en los diferentes lugares, pero habían vuelto a su tierra y tenían doble idioma, ¿no? Hebreo y griego. Por cierto, el mismo, la NBI es la nueva versión internacional, la Biblia, la nueva versión internacional, ¿sí? Entonces, les decía, ¿no? Entonces, eran judíos que tenían un habla griega. Es más, mismo Saulo que era judío, hablaba hebreo, pero también hablaba griego. Ya los griegos habían influenciado bastante sobre diferentes lugares, diferentes pueblos, por eso que nuestro Nuevo Testamento, el original fue escrito en griego, no en hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero la mayor parte del Nuevo Testamento es escrito en griego. Entonces, vemos, de aquí había judíos de habla griega, y ellos también disputaban con Saulo, disputaban justamente la persona de Jesucristo, ¿no? ¿Quién era Jesucristo para los judíos de habla griega y quién era Jesucristo para Saulo, ahora a la luz del Evangelio, ¿no? Porque antes Saulo también era defensor de la ley. Entonces vemos que estos hombres, al disputar y al ver de que había sabiduría en las palabras de Saulo, lo que procuran es nuevamente matarle. Entonces vemos a Saulo otra vez enfrentándose a persecución y a intentos de asesinato. Te vuelvo a decir, razón suficiente como para tirar la toalla. Yo creo que más de uno de nosotros hubiera tirado la toalla, como diciendo, no pasa nada, ¿no? O sea, en Damasco no me dejan predicar. Vengo aquí, los discípulos primero como que no me rechazan. Ahora comienzo a predicar y de pronto me quieren matar nuevamente. Es que esto está marcando justamente el ministerio de Saulo. Todo su ministerio va a ser así. Va a ser constantemente acechado. ¿Cuánta razón tenía Dios o Jesucristo cuando se le presentó a Ananías? Instrumento escogido me es este para que anuncie su nombre en toda Judea. Voy a volver al texto, está en el verso 16, si no me equivoco. Vamos, si tú lo tienes, 16, puedes buscarlo con toda confianza. Ya. 15:16 dice, el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ciertamente escrito estaba. Esto no es sorpresa para el Señor, no es sorpresa para Dios, como que de pronto, uy, ¿qué está pasando con mi Saulo, no? Se me fue, me olvidé de ti, Saulo. No es así. El Señor sabía que iba a suceder esto. Entonces, Saulo está siendo realmente acechado, ¿no? Entonces, y así comienza su ministerio, mis hermanos. Perseguido, duramente perseguido. Uno dice, no, si los comienzos nada más comenzó a suceder esto, realmente como que estaba a tiempo de decir, ¿saben qué? Yo no quiero esta vida, mejor vuelvo a ser fariseo, que es mucho más cómodo, ¿no? Es mucho más cómodo ser fariseo, pero definitivamente Dios tenía todo un plan con este hombre, ¿no? Y mira lo que sucede en el verso 30, dice, cuando supieron esto los hermanos, o sea, los discípulos, ¿sí? Los de la iglesia de Jerusalén, dice, ¿no? Se unieron a él y predicaron constantemente. No dice eso, dice, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a su casa. ¿Sabes por qué digo a su casa? Porque Saulo era de Tarso, de otro pueblo. Había venido hasta Jerusalén porque él era fariseo, estudioso, a estudiar a los pies de Gamaliel, se instruyó, formó parte del Sanedrín. Ciertamente le iba bien, era un hombre prominente, habla griega, judía, hebreo de hebreos, o sea, tenía poder, posición, y ahora se convierte al cristianismo, vuelve a este Jerusalén, donde estaba la cuna también del cristianismo, tanto del judaísmo como el cristianismo, y de pronto cuando comienza a predicar a Cristo, es confrontado, lo quieren matar, y sus hermanos, los creyentes, lo que hacen es, ¿sabes qué, Saulo? A tu casa. Yo sé que definitivamente era por preservar su vida, definitivamente querían preservar la vida de Saulo, ¿no? Pero, y que Dios permitió que esto suceda, definitivamente también, ¿no? Es la soberanía de Dios. Pero pongámonos un poco en el papel de Saulo. Cualquiera diría, ¿no? Ya, mira, Señor, estoy sirviéndote, y de pronto por cómo él llevaba su vida, quería ir escalando, ¿no? Ganando cada vez más, fundando más iglesias, lo que más adelante va a ser. Pero de pronto aquí lo que hacen es, lo llevan hasta un lugar llamado Cesarea y lo envían a su casa, a Tarso. De este punto, desde que lo envían a Tarso, no se va a volver a escuchar la palabra Saulo. ¿Sabes cuánto tiempo? Aproximadamente para nosotros 4 capítulos, hasta el capítulo 13. Pero en tiempo son aproximadamente entre 8 y 12 años que vamos a ver un anonimato de Saulo. Saulo en el anonimato, Saulo en su tierra, lo devolvieron a Tarso. Entonces, definitivamente esto estaba trabajando el corazón de Saulo, ¿no? Hagamos un recuento breve. Joven exitoso, miembro del Sanedrín, ¿sí? Enérgico, con mucho poder. Luego vemos a un Saulo como perseguidor. Luego vemos a un Saulo ciego al encontrarse con Jesucristo. Luego vemos a un Saulo convertido, ¿no? en Damasco. Luego vemos a un Saulo orando, ¿no? Luego vemos a un Saulo como predicador. Y ahora vemos un Saulo desconocido. Es un proceso que Dios está haciendo en su vida. Podríamos decir que ha ido así, ¿no? De más a menos, aparentemente, ¿no? ¿Sabes qué? Pero cuando él vuelva a aparecer, en Hechos 13, va a aparecer como Pablo. Y eso es lo que el Señor hace en el corazón de sus siervos. Necesita hacer toda una transformación. Cuando comienzas en el ministerio, pues, y a veces ves, ¿no? Que dices, ¿cómo Dios usa grandemente a tal persona, a tal pastor, a tal predicador? Pero ten paciencia, mantén tu mirada puesta en Cristo. Dios te hace pasar por procesos. Las cosas muchas veces no son de noche a la mañana. Lo que tienes que estar seguro es estar en Cristo. Y es por eso que Saulo en Filipenses capítulo 3, 7 y 8 escribe lo siguiente, ¿no? Haciendo referencia a todo cómo es que Dios transformó y lo hizo pasar por todo este proceso. Mira lo que dice Filipenses 3, versos 7 al 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas
como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Ciertamente había perdido, por así decirlo, su antiguo oficio, lo devolvieron a su tierra, y es más, para que Saulo sea parte del Sanedrín, para ser parte del Sanedrín, uno de los requisitos era que tenías que ser casado, judío casado. Entonces ahora la pregunta viene, ¿no? ¿Y su esposa, pastor? ¿No? La Biblia no nos da referencias en cuanto a su esposa, ¿no? Pero libros históricos y comentaristas dicen, hay dos posibilidades. No está en la Biblia, pero hay dos posibilidades. Pero él era parte del Sanedrín, por lo tanto, estaba casado. Hay dos posibilidades. Una posibilidad es como parte de la persecución dieron muerte a su esposa, y la otra posibilidad es que su esposa misma lo negó. Es decir, su esposa misma lo dejó por haberse convertido al cristianismo. Son dos posibilidades, ¿no? O sea, no están en la Biblia, pero definitivamente, sea la una o la otra, él lo había perdido todo, o incluso familia. Por eso que vamos a ver un Pablo solo. O sea, en todo su ministerio lo vamos a ver solo, ¿no? O sea, vamos a ver un Pablo totalmente ya dedicado al Señor, ¿no? No sabemos cuál de esas dos posibilidades haya sido, pero definitivamente no se equivoca al decir que lo ha perdido todo, pero por amor a Cristo. Y que todo eso lo tenía por basura, ¿no? Para ganar a Cristo. Entonces, qué interesante es ver la vida de Saulo, y vemos también cómo es que la iglesia de pronto lo manda a su casa, ¿no? Dios permitió porque quería transformar ese corazón de este hombre Saulo, ¿no? Aunque fue enviado para preservar su vida, pero también vamos a ver que esto trajo una paz a la iglesia. Mira lo que dice el verso 31, para terminar el mensaje de hoy. Dice, entonces, dice, las iglesias, después de que hacen esto con Saulo, entonces, es una continuación, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Vino la paz, ¿no? La paz, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces vino una paz ciertamente a la iglesia, pero no necesariamente es porque paró la persecución, ¿eh? o el hostigamiento. Vino la paz porque de pronto la respuesta nos da ese mismo versículo bíblico, porque ellos, dice, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban y fortalecidas en el Espíritu Santo. Entonces vemos que también cómo comenzó este capítulo. Comenzó con una gran persecución con un asedio a través de Saulo hacia la iglesia. Pero ahora vemos que esta gran persecución de alguna manera en los discípulos ha causado paz, ¿sí? La predicación del evangelio en Judea, Galilea, Samaria, y también ellos estaban siendo edificados y estaban andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos en el Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo es que Dios, en medio de toda esta persecución, también está fortaleciendo su iglesia, y su iglesia está cada vez más fuerte, ¿no? ¿Para qué? Yo digo, está más fuerte no porque ya paró la persecución, es más adelante se van a venir las peores persecuciones, pero ya no de los judíos, sino del gobierno romano. Más adelante, las persecuciones continuaron más o menos como hasta el año 300, aproximadamente 10 olas de persecución, lo llaman los historiadores, donde mataron muchos cristianos, donde murieron la mayoría, prácticamente todos los apóstoles, a excepción de Juan. Entonces, definitivamente, no es que la persecución había parado, sino de que ellos aprendieron a fortalecerse en el Señor, a confiar en el Señor, a ser fortalecidos por el Espíritu. Entonces, esta palabra fortalecidos por el Espíritu, Juan lo dice en Juan 14:16, dice, yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Y se está cumpliendo. El Espíritu Santo está trayendo consuelo a su iglesia, está fortaleciendo a su iglesia. Así es que, mis hermanos, antes de terminar, quisiera darte una breve aplicación de lo que hemos visto en cuanto a la vida de Saulo. Dios ya se mostró, así como se ha mostrado la vida de Saulo, Dios se ha mostrado a tu vida quizás a través de la luz de la palabra. Si a eso le das like, qué bueno. Si aún no has, Dios, y aún no has abierto tu corazón a la luz de la palabra, es tiempo de que lo hagas, porque puedes estar viviendo como un Saulo
con conocimientos, pero sin la luz del Evangelio. Saulo tuvo que ser alumbrado por el mismo Señor Jesucristo. Ahora ese Jesucristo está plasmado en su palabra. Entonces, pero si Dios ya alumbró tu vida con su palabra, qué bueno, estás en un buen lugar. Pero si eso ha sucedido, también es necesario que te hayas respondido estas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es Jesucristo para tu vida? ¿Es alguien que está en una cruz ahí clavado? ¿Es un hombre bueno? ¿Es un buen maestro? ¿O es el Hijo de Dios que pagó por tus pecados? ¿Quién es Cristo para tu vida? Y si tú has respondido esa pregunta y Dios ha respondido esa pregunta a tu corazón, la segunda es, ¿ya le has preguntado qué quieres que yo haga? Es necesario preguntarle y hacerle de nuestro Señor, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy es un buen tiempo porque tú le hagas esta pregunta y le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O si ya lo has hecho, mi hermano, sigue buscando en eso, ¿no? Sigue buscando en eso. ¿Sabes qué sucedió cuando Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesús le dijo, levántate y ve a Damasco. No fue tan claro. La instrucción fue sencilla, pero requería obediencia y fe. Tomar esos primeros pasos. Muchas veces dar esos primeros pasos son los más difíciles, pero cuando lo tomas y lo sometes a oración, como lo hizo Saulo en Damasco, Dios se muestra a tu vida. Y ciertamente lo hizo a través de Ananías y a través del Espíritu Santo, mostrando lo que él era un instrumento. Entonces, si tú entiendes que eres un instrumento escogido por Dios, pero también debes entender la otra cara de la moneda, que muchas veces el asumir este llamado de ser un instrumento escogido por Dios va a requerir muchas veces padecer, muchas veces va a requerir esfuerzo, muchas veces no necesariamente, aparentemente, vas a ser bien recibido tu mensaje, pero recuerda, en servir a Dios hay seguridad, en Él hay seguridad. Vas a estar realmente haciendo lo que Dios anhela para tu vida. Por ahí alguien le preguntó a un pastor, los jóvenes tienen muchos sueños, decía, ¿no? O sea, a un pastor, tienen muchos sueños, dice. ¿Qué les puede decir para estos jóvenes soñadores? Y el pastor respondió, que lo tiren a la basura, porque lo que ellos tienen que vivir es los sueños de Dios, no sus propios sueños. Y de alguna manera tenemos que entender eso, que no se trata de vivir nuestros propios sueños, ni tratar de alcanzar nuestros propios sueños, sino se trata de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Para qué me has traído a esta tierra? ¿Para qué me has puesto aquí en Pachacútec? ¿Para qué me has puesto en la iglesia Jesús Salvador? ¿Para qué me estás llamando? ¿Qué quieres que yo haga? Eso lo llamaba a Pablo, y a Pablo lo llamaba de que nuestro yo debe de menguar y el que debe de crecer es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú cumplas esos sueños de parte de Dios, por algo estamos estudiando Génesis, la vida de José, al final de la carrera entenderás que en sus sueños de parte de Dios hay garantía y había un propósito. En nuestros propios sueños muchas veces no necesariamente vamos a llegar a alcanzar ese propósito. Hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Le parece tentador, bonito, bueno, pero su fin es de muerte. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces asume ese camino. Dios te va a mostrar. Definitivamente Dios te va a proveer en medio de cada uno del desarrollo. Mil disculpas, hubo un break de la red. ¿Me escuchan? Si alguien me confirma, porfa. Sí, Sí. sí, 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 conforme. Ok, hermanos, y finalmente, si tú has entendido que eres un instrumento escogido por Dios y que a pesar de que eso te pueda traer cierto padecimiento, ¿sabes qué? Comienza anunciando el Evangelio, porque así comenzó Saulo. A veces uno dice, wow, Saulo plantó tantas iglesias y tantas cartas escribió, yo quisiera ser un escritor o predicador o pastor o misionero. Saulo comenzó testificando de Cristo a los más cercanos, a los que tenía en Damasco, a los que tenía en Jerusalén, y luego lo mandaron a su casa, pero seguía testificando de Cristo. Entonces, mis hermanos, comencemos ese proceso, comencemos. Pero ¿sabes qué también? Saulo mostró un cambio radical de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Él lo vivió y por eso luego lo escribió. Entonces, mis hermanos, si nosotros repetimos tanto este texto, que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, vivámosla para poder predicarla.
Pero si no lo estoy viviendo realmente, no estoy viviendo mi naturaleza de nueva criatura, no va a haber mucho soporte en mi predicación. Tu predicación tiene que ir acompañado del cambio de vida que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, Señor, te doy gracias esta mañana, Señor, por tu hermoso